Buenas tardes. Hola. Buenas tardes con todos y con todas. El día de hoy estamos muy emocionados y nos complace presentar aquí a nuestra... Estoy nerviosa porque es mi primera vez. A nuestro grupo de escritores y aquí pues adornando la mesa una rosa, Miss Yani. Bienvenida, profesor Sigifredo Cuneo, profesor Gavino, profesor Antonio Montero, profesor Nelson García, profesor Marcos Castro. Tengan ustedes la más cordial bienvenida. Aquí en nuestra casa de estudios, la institución educativa Clara María Valladares Cabrera, centenaria del distrito de Campo Grande, tenemos a bien ejecutar uno de nuestros más anhelados proyectos que tiene que ver con la difusión de la lectura. Para ello, hemos invitado a distinguidos escritores del ámbito regional y también local de Campo Grande para poder abordar un tema que hoy, debido a las grandes influencias, sabemos que la tecnología está avanzando y se podría decir, ¿tiene por venir la lectura en un mundo cada vez más dinámico y cambiante? El día de hoy vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Para ello, vamos a invitar al moderador de nuestra mesa, el profesor Antonio Montero, a quien recibimos con fuerte respaldo. Bien, el licenciado Antonio Montero, ¿sí?, es licenciado en Educación, tiene maestría en Gestión Educativa y maestría en Humanidades e Historia. El año 2012 ocupó el primer puesto en el examen general de contrato de Campo Grande y es ganador de Juegos Florales Nacionales del año 2015, ganador del proyecto Escuelas UNESCO Latinoamérica 2018 con el proyecto Navegando en Mares de Tinta. En 2019 es ganador de docente innovador por el proyecto Investi Inventores. En 2020 publicó por primera vez en el semanario dominical del diario El Tiempo su primer trabajo, López Azúcar y las ideas estéticas del libro. Ha publicado más de 40 artículos de historia, filosofía y crítica literaria en Perú, Argentina, Colombia y España. Damos la bienvenida entonces, profesor Antonio Montero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a la mesa. Muchísimas gracias, Luz. Gracias a esta institución educativa, que fue una institución educativa aquí me formé en primaria cuando esta era una pequeña escuelita de unas cuantas aulas y no tenía proporciones de crecer hacia arriba, ¿no? Donde las pocas escuelas no tenían ventanas, ni siquiera piso en algunas de nuestras aulas, pero era una institución muy importante y en mi caso me siento orgulloso de estar acá. Bueno, como moderador me da muchísimo gusto encontrarme con el profesor Sigifredo. Ya nos hemos encontrado varias veces en algunos eventos, en el último en la presentación del libro del doctor Arrizabalaga. Aquí está también Yani Chira, esposa, bienvenida, maestro Gavino, Nelson, que es un trovador que siempre está golpeando por ahí las puertas de las instituciones para mostrar su arte, y Marcos Castro. Pues, bienvenidos a todos. Hay una pregunta medular que
se establece para poder tener diversas aristas y una visión multánime de lo que es la lectura como tal. Si es que en un mundo tan cambiante, tan acelerado y dinámico como hoy, la lectura tiene por venir. En ese aspecto, vamos a dejar en el uso de la palabra aquí al maestro Sigifredo Bruneo, docente de la Universidad Nacional de Piura, hoy en la Universidad de la Frontera, Sullana, escritor y además una de las personas que más ha estudiado el fenómeno de los escritores en la región. Tiene varios libros sobre ellos y hace 2 años, en una conferencia virtual, cuando todavía, 2 o 3 años, cuando todavía estábamos en pandemia, el maestro Sigifredo presentó sus obras completas a través de la virtualidad. Quien dirigió en ese momento fue Judith Guerrero. Ahí estuvimos presentes virtualmente, fue una noche donde se hizo un repaso por el devenir académico del profesor Sigifredo. Un aplauso para el profesor Sigifredo, que lo que nos puede decir. Muy buenas tardes con todos, muy amable por su presentación. La tecnología no es una... Les decía, a veces tenemos la idea de que la tecnología es un producto de la civilización postmoderna que ahora vivimos, pero lo primero que habría que señalar es que no es así. La tecnología ha sido el motor fundamental para eso que el filósofo John Dewey llama la idea del progreso. ¿Cómo ha progresado el ser humano a lo largo de su devenir, a lo largo de toda la historia? En la medida que iba encontrando nuevos procedimientos y nuevos utensilios para poder mejorar los diferentes aspectos de su vida cotidiana, laboral, de su vida productiva, ¿no? Inicialmente el ser humano que tenía, o el protohumano que tenía, sus manos. Con sus manos recolectaba los frutos de los árboles, con sus manos hacía un cuenco para beber agua de los riachuelos, con sus manos tenía que atrapar a su ingesta proteica animal. O sea, sus manos eran fundamentalmente los instrumentos con los cuales se vinculaba con el mundo y podía, a través de esa vinculación, mantenerse vivo y desarrollarse. Cuando viene el momento, el gran momento, no crucial, en que se descubre la posibilidad de volverse sedentario a través de la agricultura, el ser humano comienza a darse cuenta que, además de la pura intencionalidad material de la vida, tiene también otras intencionalidades que están dentro de él. Y cuando el ser humano llegó al momento en que ya no tuvo que estar pensando qué voy a comer mañana, se sentó un ratito en la puerta de su chocita, de su caverna, y debe haberle nacido por primera vez aquellas preguntas que hasta hoy día nos acongojan, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me ha traído? ¿Qué debo hacer? Que son las preguntas iniciales y permanentes de la vida filosófica. Pero junto a eso vino entonces
el surgimiento de la inteligencia, el surgimiento del pensamiento creativo. Si yo necesito agua y el río pasa por allá, ¿qué puedo hacer para desviarlo? Trabajar con la finalidad de poder desviar el agua. Pero ya no me va a bastar con mis manos. Seguramente, ¿no?, que se tomaron piedras planas y comenzaron a usarlas tipo lampa para poder desviar el agua. ¿Qué estaban haciendo? Descubriendo y usando la tecnología. Y ese es el origen de lo que ahora llamamos la tecnología sofisticada que tenemos, ¿no? Hay una tecnología del hierro, una tecnología artesanal, una tecnología del pensamiento, y así hemos venido corriendo pues con esta época, con las diferentes épocas del mundo, hasta que hemos llegado a esto que ahora se llama la edad postmoderna, cuyo emblema es ciencia y tecnología. Ojo, ciencia y tecnología van unidas, porque el pensamiento postmoderno reside en que la ciencia es la única y verdadera manera de conocer y aprender el mundo, y la tecnología es su aliada porque permite la creación y el uso de instrumentos que van a permitir transformar esa realidad que estamos conociendo. Y dentro de esas formas, la que tenemos ahora en plena polémica es la famosa inteligencia artificial. Ya nos han inundado en el mundo, nos han hecho creer que hasta para comer tenemos que usar inteligencia artificial. ¿Qué es, a fin de cuentas? Es quizá uno de los productos más sofisticados de la tecnología postmoderna. Hemos creado máquinas que ya no únicamente utilizan el pensamiento humano para poder sacar resultados de problemas o de situaciones que le plantea la humanidad, sino que hemos llegado al punto que la literatura y el cine nos habían anticipado. Ahora las máquinas son capaces de pensar por sí mismas y ya no esperan darnos un resultado complaciente a los seres humanos, sino que las supermáquinas que ahora tenemos son capaces de tomar decisiones y son capaces de decirnos a los humanos: estás equivocado, no es así, es esta otra manera. Ese es el tema. ¿Y cómo respondemos los seres humanos a esa nueva emergencia? Estamos respondiendo de la manera más resignada posible. O sea, todo el mundo, la inteligencia artificial es lo que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde ir, qué comer, qué tipo de trabajo buscar, qué tipo de educación, etcétera, 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 ¿no? Y ese es el riesgo que para muchos solo puede afrontarse desde una perspectiva. Ustedes habrán notado en países como el nuestro, que somos del mundo subdesarrollado, no del mundo pobre, del hemisferio sur, donde estamos los que jamás vamos a poder disfrutar de las bellezas de la existencia. Habrán notado que nuestro sistema educativo paulatinamente viene declinando. Según estadísticas del Instituto de Estudios Peruanos, cada año, desde 1990, cada año lo que sabe el alumno que egresa de secundaria es menos de lo que sabe el que salió el año anterior. Cada año. O sea, venimos en picada. Y miren, están hablando de conocimientos, no están hablando de habilidades intelectuales, conocimientos nada más. O sea, muchísimos jóvenes que egresan de secundaria y no saben dónde queda Roma, no saben cuál es el pico más alto del mundo, no saben cómo diferenciar un bacilo de una bacteria o de un parásito, no saben. Cosas que eran elementales en años anteriores ya no lo son, han ido paulatinamente desapareciendo. Hemos llegado a lo que Humberto Eco llama, y luego repitió Mario Vargas Llosa, la superficialización de los conocimientos. Cada vez nos quedamos más por encimita de las cosas, y eso se ha manifestado en una condición. ¿Cuántas horas eran de filosofía en los años 80? ¿Y cuántas ahora? Y
secundaria, en la universidad, en los institutos pedagógicos, en los tecnológicos ya desaparecieron. ¿Para qué? Dicen, no, ¿para qué? Y muchas universidades que se llaman ahora tecnológicas ya no tienen tampoco cursos de filosofía, ni humanidades en general. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta atroz situación? Que paulatinamente hemos venido ahorrándole al alumno, ahorrándole el trabajo de pensar, y lo hemos convertido en una máquina que solo sirve para trabajar, obtener dinero y consumir lo que la sociedad le ofrece. Pero ya no tenemos una ciudadanía crítica, ya no tenemos una ciudadanía racional, que es capaz de organizar pensamientos, de decir discursos y sobre todo de tener la valentía de decir yo pienso tal cosa, aunque los demás no lo hagan. O sea, paulatinamente hemos venido renunciando a la condición de especie, entre comillas, dominante. Y entonces el riesgo que ahora observa el mundo desarrollado es que, conforme se han dejado atrás los libros, porque muchas bibliotecas fueron anuladas, desaparecieron, ya no servían, ahora todo está en los aparatitos estos que usamos, ¿no? Entonces, la gran conclusión, ¿cuál ha sido? La capacidad de raciocinio del ser humano se aplanó y está en picada. Va a llegar el punto en que antes de tomar una decisión de cualquier naturaleza, por simple que sea, tengamos que consultarla con las máquinas. El otro día vi que entre serio y broma decían que estaban creando un programa de la inteligencia artificial para que las parejas, antes de casarse, pasaran por la máquina para ver si les convenía o no contraer matrimonio. Si nos reímos, así se rieron en 1922, hace ya 102 años, los que leyeron la obra de los hermanos Capek, RUR, donde se cuenta la historia de una empresa que construye robots y un día un robot se enamora de una mujer. Así se rieron. Y ahora esa es nuestra realidad, ¿no? Los japoneses ya están poniendo en el mercado para el 2025 los robots para toda la tecnología doméstica. O sea, parece mentira, pero dejamos de barrer la casa, dejamos de cocinar, dejamos de lavar. Aparentemente nos queda tiempo ¿para qué? Para pensar. Pero si no hemos tenido una educación apropiada que nos brinde los instrumentos mentales para que podamos realmente hacerlo, ¿en qué devenimos? En la ociosidad. Y no es el ocio creativo del Renacimiento, no, es la ociosidad, o sea, el hecho de no querer hacer nada, que la máquina haga todo por mí. Entonces, el futuro de la humanidad es el que está en juego aquí, ¿no? Algunos ya tomaron nota. Miren qué han hecho los japoneses. No vamos a permitir que eso pase. Y los japoneses trabajan con tecnología de punta, pero en su sistema educativo, que ha sido totalmente reformado, han puesto un detalle que acá en Occidente no lo miramos bien. Los alumnos leen obligatoriamente un libro por semana, 52 libros al año. No hay vacas, no, que estás de vacaciones, no importa, sigues leyendo un libro por semana. Y han creado sistemas de promoción, de apoyo, de control y de evaluación. Y no solo es literatura, por si acaso, no, está psicología, está filosofía, está historia, lo que tú quieras, pero me lees un libro por semana. Tú armas tu plan de lecturas, pero me lees 52 libros en el año. De esa manera, ¿qué preservan? La cultura humanística que dijo acá nuestro colega. Porque la estamos dejando totalmente de lado, nos hemos olvidado. Nos estamos convirtiendo en sirvientes de las máquinas. Solo la lectura es la que promueve el desarrollo de nuestra capacidad neuronal a nivel de las interrelaciones apropiadas para que se pueda desarrollar eso que llamamos pensamiento. Y sobre todo pensamiento racional. O sea, no el pensamiento puramente arbitrario, sino el pensamiento que está realmente sustentado
en la interrelación de variables que nos permiten enhebrar ideas y tener alguna opinión frente a la realidad. Entonces, hay un libro de Irene Vallejo, ¿no? ¿Cómo se llama? Española. Sí, española. ¿Así cómo se llama el libro? La historia en un junco, no recuerdo. La historia en un junco. La historia en un junco, muchas gracias. Ese libro es extraordinario. Nos cuenta toda la historia desde cuando surgen estos aparatitos que llamamos libros. ¿Y cuáles fueron los libros originales? Las tabletas de arcilla, ¿no? Antes del papiro, las tabletas de arcilla, en las cuales con un punzón se podía grabar algún tipo de símbolos que tenían significado. ¿Pero qué eran? Eran tablas. Y yo rescato de ahí esto que usamos ahora, que llamamos las famosas tablets. Es como que hubiéramos dado la vuelta a toda la historia de la humanidad, ¿no? En un pensamiento heraclitiano, como que estamos dando vueltas en círculo. Solo que ahora las tablets ya no son materiales como las que tenemos acá. El libro es el soporte del contenido intelectual que posee, sino que la máquina es la que nos trae toda la información digitalizada, la mantiene al día y puede incluso interactuar con nosotros. La gran pregunta del tema que ustedes tienen hoy día es este, ¿no? O sea, ¿qué hacer en un mundo donde la digitalización y la artificialidad de las formas y del pensamiento nos domina, nos embulle, nos seduce? ¿Qué papel tiene ahí la lectura? Para quienes están realmente interesados en que ese tema de la tecnología continúe su camino sin límites, es que el libro pasó a la historia. Ya no se necesita. ¿Por qué? Porque aquí caben miles de libros, pues no tengo que tener biblioteca en mi casa. Tengo toda la información a mano, siempre y cuando pague por el servicio, obviamente, pues no, porque nada es gratis. Entonces, si nosotros queremos que la moderna ciudadanía y la próxima, la generación que viene después de nosotros, no pierda su sentido de humanidad, tiene un solo camino, que es el de recobrar la lectura. Y miren lo que les decía, los japoneses ya pusieron eso, ¿no? 52 libros al año. Aquí no me vienes que estás enfermo, que tu mamá te dijo, no, tú me lees 52 libros al año, si no, no hay certificados de estudios. ¿Qué está pasando en Norteamérica? En Norteamérica, los grandes colegios privados, los más caros del mundo, ya están desempolvando sus bibliotecas, que las habían desarmado, ¿no? Ya están tomando nota de lo que pasa con la inteligencia creativa de los norteamericanos, que se viene abajo, ¿no? Vamos desempolvando las bibliotecas, vamos armándolas otra vez. Están creando nuevos sistemas de producción, ya con apoyo del Estado y de difusión de libros. Por donde vamos, en Oriente y en Occidente del hemisferio norte, vemos que el libro recupera su prestancia. El libro otra vez está presente, porque es una respuesta. Y hay incentivos económicos para quienes están haciendo este tipo de trabajo. En el Silicon Valley, allá en Estados Unidos, donde está el centro creativo digital más grande del mundo, los ingenieros creadores de esos sistemas le han prohibido a sus hijos que tengan celular antes de los 15 años. No hay. Prohibido. ¿Por qué? Porque saben el riesgo intelectual que trae ese aparatito cuando no hay una base racional previa. A personas que han tenido una formación inteligente adecuada, que les ha despertado la capacidad de comprensión y de crítica racional, ya uno puede usar esos aparatos con libertad, ¿no? Porque uno los usa
y no es que uno se deje usar por ellos. Entonces, acá en el hemisferio sur, de lo que vivimos es de la imagen que se nos ha creado para hacernos sentir que no podemos vivir sin el aparatito. Donde vamos tenemos que llevarlo. La Universidad de Stanford, la más rica del mundo, tan rica es esa universidad por la cantidad que cobra a sus alumnos, que hace 3 años es la primera y única vez en la historia de Estados Unidos que han obligado a esa universidad a pagar impuestos. Ninguna otra paga, porque tiene tanto dinero que se les ha convertido en un problema para su economía interna. Y en esa universidad no puedes entrar a clase con tu celular ni con tu tablet. ¿Quiénes estudian ahí? Los hijos de los potentados más grandes del mundo. Pues no, nosotros no tenemos ni la menor idea de que podamos llegar a tener esa opción, ¿no? Pero miren que el conflicto que se ha creado para el propio sistema. Pero obviamente los grandes creadores del mundo digitalizado, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Continúan adelante. A lo mejor han visto en el internet, circuló hace unos 6 o 7 meses, el señor Musk entró en un restaurante de Madrid acompañado de una hermosísima mujer. Y como allá lo reconocen, pues salieron los mozos atropelladamente a servirlo, a darle el mejor sitio, lo ubicaron, lo llevaron a la mejor mesa, lo ubicaron con la señorita hermosísima que lo acompañaba. Y cuando el mozo retira la silla para que tome asiento, la señorita tropieza con su brazo. Y no hay nada, no hay carne, no hay nada. Es un holograma que hablaba, que saludaba, que se movía como cualquier persona real. Es el mundo de la ficción, el mundo de la literatura extrema que llamamos, ¿no? Pero ahora en realidad digital. Entonces yo creo que para nosotros que somos profesores, que somos gente ligada con el quehacer educativo, este es un gran temita de reflexión. Por eso acepté venir. Muchas gracias. Este es un temita de mucha reflexión. Porque aquí termino porque me estoy excediendo, ¿no? Porque el futuro de la humanidad está en juego, pues. O volvemos a pensar creativamente, pero desde el punto de vista humano, o nos dejamos avasallar y nos convertimos en esclavos de la máquina que nos va a decir qué hacer. Ya estamos a un año del 2025. En 1990, los científicos del mundo reunidos en Oslo dijeron que en 2025 se acaba el agua. Todo el mundo se murió de risa. Hasta el año pasado nos hemos muerto de risa. Ya nos llegó aquí, no hay agua. Y no es el único lugar del mundo. No hay agua, se está acabando. ¿Qué agua vamos a necesitar? El agua desalinizada. ¿Cuánto cuesta cada máquina para hacer eso? ¿Cuánto nos va a costar una botellita de agua de aquí a 3 años, cuando ya no haya más que esta agua trabajada químicamente para que pueda ser potable? ¿Qué se ha hecho en todo el transcurso de los últimos 300 años? Paulatinamente convertir la vida productiva agrícola en un mundo puramente de servicios digitales, con toda la desocupación que eso ha venido trayendo al mundo, ¿no? Y ahora que hace una empresa, ¿quieres una secretaria? No, ¿para qué? Cómprate una máquina. ¿Quieres un portero? ¿Para qué? No, pongo una puerta digital. ¿Quieres 2 pensadores de marketing? No, ¿para qué? Cómprate una máquina que tiene el programa que te va a permitir salir adelante. No contratas gente, no le pagas sueldo, no te van a hacer sindicatos, no te piden vacaciones, nada. Y no nos ponemos a pensar que paulatinamente eso lo que trae como consecuencia es la postergación del ser humano como el ente racional
que debe dominar el entorno. Estamos renunciando a nuestra capacidad humana creativa y concediéndosela a una máquina que paradojalmente los humanos la hemos construido. Entonces, la lectura yo creo que prefigura, y ya lo están haciendo en el mundo desarrollado, solo que el problema es que no lo están haciendo para todos. Lo están haciendo para preservar la inteligencia de ¿quiénes? De los que tienen lo que manda el mundo, ¿no? De los que tienen el dinero suficiente, de los hijos de los grandes líderes, de los grandes potentados, de los socios de las grandes empresas transnacionales. A ellos se les está preservando de este mal tecnológico. No digo que la tecnología sea mala, la tecnología nos sirve para muchísimas cosas, pero hay que saber hasta dónde la máquina debe estar al servicio del género humano y no al revés. Por lo tanto, colegas, les recomiendo leer todos los días y ver la manera en que nuestros alumnos lean y lean sin parar. Disculpen que me haya extendido y gracias por su atención. Muchísimas gracias al profesor Santiago por el derrotero académico que ha tenido con nosotros y por hacernos referencia Hola. Sí, hacernos referencia a tan notable intelectual como Humberto Eco y por supuesto a la sociedad del espectáculo, de la civilización del espectáculo de Vargas Llosa. Muchísimas gracias. Son libros realmente importantes y además acotar también el Homo Videns de Giovanni Sartori. Efectivamente el mundo de la imagen, que es la que impera hoy. La misma pregunta para Gianni China. En un mundo tan dinámico, ¿tiene por venir la lectura? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a su directora Luz Tandazo, a las profesoras, público en general, a los escritores. Muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias por la invitación. Bien, respondiendo a la pregunta, ¿no? En este mundo cambiante, donde la tecnología abunda, ¿no? Donde los teléfonos celulares, viendo la realidad, niños, jóvenes, no se pueden desprender del celular. Entonces, yo pienso que el porvenir de la lectura en nuestro mundo debe dirigirse a actividades dirigidas a los niños, ¿no? Donde los niños también, hacerlos conocer que en los libros también hay historias entretenidas, hay historias intelectuales, ¿no? De acuerdo a su edad, y también que manifieste el interés de los niños, ¿no? Es importantísimo eso. Hacerles ver que el celular, claro, como dijo el profesor Burneo, es útil la tecnología, pero cuando ya llega a un exceso, ¿no? Donde el niño ya no piensa, solamente en las tareas ¿no? que dejan en las escuelas, todo lo encuentran en internet, todo lo encuentran y ya ni siquiera se atreven a leer, si no copian y pegan, ya está el resumen, dicen. Y llegan al aula y no saben nada. Entonces es importante que el niño, empezar por los más pequeños, que el niño sea crítico, analítico. ¿Y cómo le vamos a enseñar eso? A través de la lectura. A través de la lectura se logra que el niño piense, reflexione y se dé cuenta de las cosas. Entonces, yo tengo la suerte yo promuevo la lectura en los niños en mi barrio, junto con las autoridades de la Juveco. Yo he presentado un proyecto de lectura, ¿no? Y se realiza en el parque de la organización Los Sauces, que lo tengo en mi Facebook, y ahí a los niños yo voy y les cuento un cuento,
¿no? Es de 5 a 6:30. Entonces los niñitos al comienzo sintieron pues la inquietud, ¿no? Querían saber de qué se trataba. Y cuando han escuchado historias divertidas, ¿no? También hay que contar historias en la cual manifiesta el interés de los niños, porque si no es del interés de los niños, es bien difícil que nosotros logremos captar la atención de ellos, o que lean o que nos escuchen, sino que tenemos que partir del interés de ellos. Si a ellos les interesa, ellos van a estar enfocados, escuchándonos, participando. Yo estoy muy contenta también porque al principio llegaron pocos niños, pero se han ido sumando, y ahora el interés es grande, ¿no? Porque ya quieren que les cuenten su cuento. Y también no tanto es que yo les cuente el cuento, sino que ellos, cuando escuchan los cuentos, se les dice que ellos después van a crear sus propias historias. Entonces ellos se entusiasman, ¿no? Los niños se sienten importantes también al saber de que no solamente van a ir a escuchar su cuento, sino que también ellos van a poder crear. Los niñitos pequeñitos que todavía no saben leer ni escribir, pero sí saben escuchar y hablar, como dice Lila Vidal. Entonces es importante que los niños, cuando les estemos narrando historias, los niñitos también digan: yo también voy a hacer mi historia, ¿no? Y hubo un niño, se llama Tiago, que ha hecho su propia historieta, y esa historieta la ha ido elaborando día tras día al escuchar todos los viernes de lectura. Entonces se han entrevistado a los niñitos y se le ve el entusiasmo, se le ven su sonrisa, su alegría a los niños. Después que se termine la historia, se les hacen preguntas. Entonces los niños contestan de acuerdo a cómo ellos lo han entendido y también de acuerdo a su imaginación. Después se les da aliciente, ¿no? Se les da golosinas, ¿no? Para que los niñitos también se sientan contentos, ¿no? Y así decirles: el próximo viernes vamos a continuar con estos viernes de lectura. Y se les dice el cuento que se les va a contar. Entonces los niños también crean sus propias historias, y ellos también como que se sienten importantes, ¿no? Al narrar sus propias historias. Por ejemplo, un niñito que a mí me llamó la atención muchísimo, ¿no? El niño Tiago, él dijo que su mamá le había regalado borradores, y esos borradores eran grandes, cortitos y de colores así llamativos. Entonces él, ¿qué hizo? Les puso rostros, les puso caritas, y entonces él comenzó a decir, y me dijo a mí, ¿no? Me dijo: señorita Jani, yo he creado mi propia historieta. Y yo le digo: ¿de qué se trata tu historieta? Entonces él me dijo: de estos borradores que me regaló mi mamá, yo les he dibujado rostros, y ellos ya son humanos, ¿no? En mi imaginación, y ellos van a borrar la maldad en el mundo. Ellos van a ir, no como diciendo el borrador borra, ¿no? Pero ellos iban a borrar la maldad que hay en el mundo. Yo me quedé de verdad impresionada por eso. Lo entrevisté a ese niñito, y de verdad que el niñito no solamente sigue creando historias, ahora también va a ser el diario de Tiago, ¿no? En la cual él va a contar su niñez. O sea, cómo involucra, o sea, cómo estas actividades que parecen así un poquito triviales, cómo puede fomentar en los niños el crear. Y sus mamás también me han dicho: ya agarra poco el celular, ahora coge una hoja, dibuja, plasma y va creando sus historias, porque yo les he dicho que nada que su mamá los ayude, ellos solitos pueden crear sus historias. Porque al leer el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Es un cuento clásico, ahí decían que los 3 cerditos eran creativos, y yo les dije que ellos también deberían ser creativos, crear sus propias historias, dejarse llevar de la imaginación. Entonces, si no se promueven estas actividades
a los niños, es bien difícil que los niñitos pues quieran leer un libro, sino que hay que partir de ahí, ¿no? Entonces ellos, sin darse cuenta, están que dejan el celular. ¿Por qué? Porque les interesa también crear sus propias historias. Y yo creo que de esta manera se puede lograr que el niño lea. Entonces, y también decirles, bueno, también les digo a sus papás que también les cuenten historias, porque a través de esas historias el niño va a poder pensar y va a decir, yo también voy a escribir mi propia historia, yo también voy a poder inventar mi propio cuento, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, ¿no?, crear hábitos en la lectura, que el niño sienta esa curiosidad intelectual, ¿no?, de agarrar un libro y ver qué es lo que dice, ¿no? Entonces, a través de esas lecturas, esas historias que yo les voy contando todos los viernes, ¿no?, le hemos puesto los viernes de lectura, y también las autoridades de la Juventud me apoyan muchísimo, y la verdad que hasta ahora se sigue, bueno, ya vamos a terminar el año con ese proyecto. Va a haber también una evaluación de ese proyecto para el próximo año 2025, también podamos continuar con ese proyecto, porque se han logrado muchas cosas. Hasta los papás responden las preguntas de los niños, ¿no? Entonces se siente esa alegría, ¿no? Entonces para mí es importante estas actividades dirigidas a los niños. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Menchira, quien desde el efecto y la promoción de la lectura tiene una respuesta, que es la respuesta de hacer. A continuación, el maestro Gavino Flores, él es docente de profesión, músico por afición, más de 20 años en el ejercicio de la carrera, y gran parte de estos años recorriendo las zonas altoandinas del país. Ha registrado una serie de actividades, tanto como docente de aula como acompañante. En ese camino, el maestro Gavino tiene una experiencia invaluable como docente, como acompañante y definitivamente como promotor cultural. Hoy el maestro Gavino es especialista de Ujel Tambo Grande, con muchos años de experiencia ya en el cargo, y además es uno de los promotores de diversos tipos de proyectos. El maestro Gavino también ha publicado hace algunos años un texto. Queremos saber, maestro Gavino, desde su experiencia, tanto como docente, como acompañante y como especialista de Ujel, ¿la lectura tiene porvenir? Bueno, en primera instancia, maestra Luz, equipo directivo de 14139 Clara María Valladares, equipo docente, las felicitaciones respectivas, ¿no?, por esta dinámica, por esta disposición, por este esfuerzo, porque sabemos que no es fácil hacer este trabajo, pero que sin embargo se le ha puesto el ímpetu, la fuerza, el coraje, la valentía. Por eso las felicitaciones respectivas de Ujel Tambo Grande para todos ustedes, equipo docente. Gracias de verdad. Bueno, ante la pregunta si tiene por venir la lectura en un mundo cada vez más dinámico y cambiante, yo quisiera lanzar otra pregunta, ¿no? La lectura ha tenido por venir en el transcurso de la historia. Entonces, habrían posibles hipótesis. Y bueno, si nosotros nos ponemos a mapear cuántos de nuestros familiares que ahora conocemos leen, entonces diríamos, caramba, la lectura
no ha tenido porvenir. Y si no ha tenido porvenir, entonces, y lo digo con sentido crítico en este momento, porque la pregunta es, ¿cuántos libros leemos nosotros actualmente como maestros o como ciudadanos? ¿Cuántos libros nos leemos? Entonces, si la respuesta es, no sé, de repente 5 libros al año, bueno, es algo, ¿no? Pero si la respuesta es, no leemos ningún libro al año, entonces, ahí hay una respuesta ya a la pregunta, ¿ha tenido por venir la lectura? Como que no ha tenido mucho por venir. Y si no ha tenido mucho por venir en la historia, porque todavía cunde la ignorancia, cunde mucha falta de información. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la lectura? El rol de la lectura es desmitificar. El rol de la lectura es despertar, como lo decía el doctor Sigifredo, es abrir mentes, pensamientos, poder entender que el mundo no es de magia, que el mundo no es de ideología, poder entender que el mundo no es de técnica, que el mundo debe ser de razón. Entonces, ¿cuántos dogmas tenemos todavía instalados en nuestras sociedades actualmente? ¿Cuántas ideologías están instaladas en la sociedad actualmente? Entonces, ¿por qué tenemos dogmas e ideologías? Porque no hemos leído, porque no hemos desmitificado el mundo y seguimos creyendo todavía en que si me como 12 uvas para año nuevo me va a ir bien el próximo año, o que si me compro ropa interior de color amarillo porque así dice el horóscopo, entonces el otro año me va a ir bien, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en eso? Porque no hemos leído los libros que deberíamos leer, o porque no hemos leído los libros que existen, ¿no? Y nos hemos dedicado de repente a leer horóscopo, ¿no? Colegas, para que haya una buena lectura, nos dice Jesús Maestro, un gran escritor y filósofo, autor de su libro Crítica a la razón literaria, para que haya una buena lectura tiene que haber 4 elementos, 4 materiales literarios, que es el autor, que es la obra, que es el lector y finalmente el intérprete o traductor. Para poder desmitificar el pensamiento del mundo mágico, es necesario tener en consideración estos 4 materiales literarios. Al autor, ¿por qué? Porque un lector realmente consolidado, un lector que investiga, debe entender quién es el autor primero de la obra. Si es un autor que me va a dar de repente ideología, o que me va a vender magia en vez de ciencia, entonces, bueno, tengo que leerlo para desmitificarlo, pero no tengo que leerlo para usar esa información y engañar al mundo, ¿no? Entonces yo tengo que conocer al autor primero, debo saber quién es. Ahora, la obra, definitivamente, pues, ¿no?
es el producto de ese autor, es lo que ha escrito. Ahí está plasmada toda la ciencia o toda la ideología que pueda escribirse, que pueda plasmarse. El lector es aquella persona que lee simplemente y se queda con la información. Es una persona que lee y bueno, ahí lo tengo almacenado en la mente y con el transcurrir del tiempo lo podríamos olvidar. Pero dentro de estos 4 materiales literarios, el más principal es el intérprete o traductor. ¿Por qué? Porque esta persona es capaz, con conocimiento científico y mucho más elevado respecto a cualquier otra persona que quiera criticar una obra, con ese conocimiento es capaz de poder cuestionar y criticar una obra. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, cuando lee a José María Arguedas y cuestiona y critica a través de su obra Utopía Arcaica, lo hace con todo conocimiento de causa y con la formación técnica que le corresponde a Mario Vargas Llosa. Cualquiera no podría criticar, cualquiera no podría ser intérprete o traductor, porque tendría que tener la base sólida del conocimiento para poder hacer esa obra. Ahora, los retos en este mundo cambiante. Si hemos analizado que la lectura no ha tenido pasado prometedor, menos aún todavía creemos ahorita con el tema de la inteligencia artificial y el avance de la tecnología, ¿qué avance va a tener la lectura? Mucho más aún ahora, bueno, hablamos de la lectura del papel, porque ahora, por ejemplo, ya están los audiolibros. Ya no necesitas leer, necesitas solamente escuchar. Y con estos audiolibros se aprende un montón. Igual, ahí hay cómo entender el mundo, cómo interpretar el mundo, pero no a través de los ojos, sino a través del oído. Y habrá que conceptualizar, no sé qué autor salga luego que pueda decir que también se lee con el oído. No lo sabemos todavía, pero ya están los audiolibros. Entonces, no solamente se aprende leyendo con los ojos, también se aprende escuchando, ¿no? Se aprende escuchando las conferencias y los audiolibros, definitivamente que son elementos importantísimos para poder aprender a conocer el mundo y a desmitificar muchas cosas que en él se dicen. Yo les cuento, así como el maestro, el doctor Sigifredo, la señora que me antecede, podría contarles también de mi experiencia algo, ¿no? Peculiar. Yo tengo un hijo de 9 años. Bueno, empezó en el tránsito a la lectura a través de cómic, ¿no? Que justamente me recomendó el maestro Antonio, mi amigo Antonio, y yo le compré esos cómics, ¿no? dos cómics al inicio, Los Compas, El Despertar de la Momia, y no me acuerdo otro libro más. Pero este muchacho pues lo leyó rápidamente, le gustaron, y me dijo: no papi, cómprame toda la colección. Eran como 17 libros, ¿no? 17 libros. Se los compré todos y todos se los leyó. Entonces, ¿cómo adentrar a los niños en la lectura? Lo decía la maestra que me antecedió, haciendo o buscándoles algo que les guste en un primer momento, definitivamente. Pero en la vida no todo es amor, y siempre lo he dicho, ¿no? Hay que también en algún momento actuar con condicionamiento clásico de Skinner o de Iván Pavlov, lo que quieran, ¿no? Usa el constructivismo, usa lo que quieras, el socioconstructivismo, lo que quieras, pero mientras orientes hacia algo que debe despertar en las personas, en este caso en los niños. Por ejemplo, mi hijo, cuando termina de leer todo eso,
de su hermana, que tenía un conjunto de libros de hasta la secundaria, desde la primera a la secundaria. Los organizamos así en bloques de 10 libros, cada paquete en bolsas. Y pues este muchacho ya luego no, como que se quiso un poco así desmotivar, ¿no? Porque eran otros tipos de, ya no eran los cómics, eran otros tipos de libros, inclusive este libro de finanzas que su hermana tenía ahí. Y bueno, yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar 10 soles por cada libro que me leas. Ya, listo. Hicimos un trato. Y comenzó a leer, condicionado por el dinero. Pero lo importante es que lea, finalmente. Porque no siempre va a haber la posibilidad de que pueda haber esa motivación o ese acercamiento al estudiar a un niño solo por curiosidad. Esa es una parte de la vida. La vida no solamente está constituida de curiosidad, la vida también está constituida de exigencia, de disciplina. Y si un hijo o un niño se le tiene que premiar para que lea, se le tendrá que premiar. No hay que detenernos en la ideología de lo que están enredados muchos enfoques, inclusive hasta pedagógicos. Entonces, yo creo que es importante que podamos empezar a trabajar de ese modo, ¿no? Me quedo hasta ahí en esta, no sé si primera participación, pero muchas gracias por su atención. Maestro Rabino, muchísimas gracias por el aporte, tanto su experiencia como docente, su experiencia además también como padre. Nos está hablando de un tipo de lectura más crítica, y la construcción del hábito tiene naturalmente diversas aristas. Si hablamos de una lectura que pretenda desmitificar, libros como El sistema de la naturaleza, del barón de Holbach, definitivamente son imprescindibles para desmitificar muchísimas cosas y entender cómo es que funciona realmente el sistema de la naturaleza. Lastimosamente, ese tipo de libros son muy difíciles de encontrar. Y siempre me enorgullezco de la biblioteca que tengo, y siempre digo, una de las pocas personas que lo tiene en Piura soy yo, ¿cierto? Me enorgullezco de la biblioteca que tengo. Poca gente ha entrado en mi casa, y esa poca gente que sabe, incluida Luz, sabe que tengo una gran biblioteca. Muchísimas gracias, maestro Rabino. Esperamos nuevamente que siga participando. Usted ha tenido en cuenta la actividad de Vargas Llosa, que también le pagaba en dólares a sus hijos por leer. Vargas Llosa le pagaba en dólares a sus hijos para que se motiven para la lectura. Y hoy, naturalmente, la construcción de ese hábito sigue. Al igual que el maestro Gavino, también soy un convencido. Yo soy un convencido, alguien que se dedica a leer fundamentalmente como yo, soy un convencido de que la lectura parte también de los intereses, pero también hay que leer cosas que no te gustan, porque no todo tú lo vas a encontrar de una manera romántica en el mundo. Para aquí muy pocos conocerán a la persona que voy a mencionar, el profesor Sigifredo, de hecho que lo va a conocer, Crisanto Pérez Esén, profesor de la UDEP, uno de los grandes escritores de Hispanoamérica, fue mi profesor, casi me desaprueba, porque él es un amante de Julio Ramón Ribeiro, y yo desde niño he detestado a Ribeiro, y lo he detestado porque Ribeiro me aparecía hasta en la sopa en los libros de primaria, porque los libros que hizo el gobierno de Alan García estaban llenos de los cuentos de Ribeiro. Entonces tú abrías la enciclopedia Sembrador y ahí estaban los cuentos de Ribeiro. Tú abrías el otro libro de quinto grado y estaban los cuentos de Ribeiro. Y Ribeiro me aparecía por todos lados. Y cuando yo estaba en la universidad, Crisanto es el hombre que más sabe sobre Ribeiro aquí. Además su tesis fue sobre Ribeiro. Y en la universidad me dejó como tarea leer a Julio Ramón Ribeiro. Para mí era atroz, porque no me gustaba, me tenía una profunda antipatía, pero tuve que hacerlo. Tuve que volver a leer a Ribeiro, y en ese camino me volví a enamorar de la manera de escribir de Ribeiro. Y empecé leyendo, no sus cuentos, no me gustaban mucho, empecé leyendo
La tentación del fracaso, que es un libro de más de 700 páginas, que es un diario. Luego los dichos de Luder, luego sus cartas, y luego volví a sus cuentos. Entonces, la lectura es una conquista, siempre es una conquista. Y ahora a continuación vamos con Fernando Barrantes Alvarado. Él es un docente que nació en Sullana, es el hijo mayor, además nos hace mención que es hijo de un humilde soldador. Bien, él ha estudiado en el Instituto Pedagógico Hermano Victorino Elorzo y Cochea. Su pasión por la literatura nace cuando era un adolescente donde leía libros de narrativa y poesía. Cuando era estudiante practicó el arte de la declamación. En 2018, en Letras de Molde, publicaría su primer poemario su primer libro de cuentos denominado Cuentos de la Manga. Un aplauso para él. Y la pregunta es la siguiente. Fernando Barrantes, igual para todos, en un mundo tan dinámico y cambiante, vertiginoso como el que se está viviendo, ¿la lectura tiene porvenir? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy aquí en Campo Grande. Agradezco a su directora encargada, la profesora. Ya hemos tenido la oportunidad de estar en un taller virtual, ¿no? En el cual pues, tuve una bonita experiencia y es un orgullo estar aquí compartiendo con la mesa de honor con destacados escritores para un aspirante escritor que recién se inicia pues en este mundo de la literatura. Recién tengo publicado 2 libros, Cuentos de la Manga en la 2ª edición y La Esquina de Tojo recientemente publicada. Bueno, ante la pregunta, ¿no? Si la lectura tiene en un mundo tan dinámico y tan cambiante tiene porvenir, creo que es la preocupación de todos los que estamos inmersos en el mundo del campo educativo y en el mundo del campo literario también, ¿no? ¿Qué futuro nos espera a la literatura? Si la tecnología pues avanza a pasos agigantados, si muchas veces cenamos mirando el celular, o vamos a una fiesta y en lugar de bailar estamos pensando en lo que dice el Facebook, ¿no? A mí me ha pasado en algunas veces, ¿no? Ahora pues el dinero de billete o moneda se ha convertido en dinero digital, ¿no? Ya el YAP invadió nuestro mundo, ¿no? El YAP invadió nuestro mundo, ¿no? Desaparecerá el dinero y tal vez tengamos que hacer transferencias digitales, ¿no? Personalmente yo no tenía YAP, pero me sentí en desventaja, ¿no? Cuando ofertaban mis libros y me preguntaban, señor escritor, ¿tiene YAP? Y yo con vergüenza le decía, no tengo, ¿no? Y tenía que transferir el dinero a mi hermana que sí tenía, ¿no? Es verdad, es un mundo dinámico, cambiante, ¿no? Donde debemos adaptarnos a los cambios que suceden en el mundo. Y aquí recuerdo a un profesor de universidad cuando hablaba en el campo educativo y decía, ¿no? Hay maestros que corren, los visionarios, los que se adelantan a los cambios. Hay maestros que caminan, los que vienen los cambios y bueno, se adaptan a ellos, van de la mano con los cambios. Y hay maestros que ya están sentados, que esos no quieren saber nada con los cambios, ¿no? Quizás esta referencia también podemos darla pues a las personas, a los padres de familia también, ¿no? Padres de familia, visionarios, que inculcan el mundo de la lectura a sus hijos, ¿no? A los hombres, ¿no? A los maestros mismos, ¿no? Para que reflexionen, ¿no? Porque la lectura no es ajena a los cambios, no es ajena a los cambios. Hay libros en PDF, hay bibliotecas digitales, de rama magisterial sacó una biblioteca con 500 libros que teníamos a nuestra disposición, ¿no? Y los editoriales pues ya saben, ¿no? Que existen personas que utilizan esa máquina, ¿no? Para sacar información.
de todo esto hay que darle el mejor uso, pues el mejor uso que se lo dé a esta información digital. Porque los estudiantes y a veces nosotros, las personas, nos hemos convertido en personas de copia y pega. Y eso no puede ser, ¿no? Si leemos digitalmente, pues analicemos, ¿no? ¿Dónde está el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento? Creo que debemos de ir por ahí, ¿no? Atrás quedaron pues esos años maravillosos, ¿no? De los años 80, cuando íbamos a las bibliotecas, ¿no? Y era un deber sagrado consultar libros, y si no encontrabas la tarea que el profesor pedía, pues le decías al bibliotecario, quiero otro libro, ¿no? Y consultabas no uno, sino varios libros, ¿no? Para cumplir la tarea que el profesor pedía, ¿no? Y creo que ahí está la tarea de padres y maestros, inculcar el hábito lector a los estudiantes, a sus hijos, ¿no? En mi libro Cuento de la Manga, el primer texto es el Tratado de Versalles. Y ahí pues, ahí narro, ¿no? Una experiencia que tuve con un profesor de Historia Universal de cuarto año de secundaria. Y el profesor nos hacía leer periódicos de la época. Imagínense, ¿no? Y nos preguntaba qué noticias de carácter nacional estaban dando la talla en aquella época y estaban en las primeras planas y que se relacionaban con la historia. Y bueno, pues si no contestabas, el profesor te desaprobaba. Y nadie quería ser desaprobado. Yo recuerdo que toda la sección leía un periódico todos los días cuando nos tocaba Historia Universal. Leías El Expreso, La República, La Última Hora. Periódicos que ya no existen porque más habían periódicos limeños en aquella época, ¿no? Y nos enterábamos de ciertas cosas desde esos años, ¿no? El desarme nuclear, la salida de Bolívar al mar, hablo del año 87, cuando iba en cuarto año de secundaria, el acuerdo entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, ¿no? Después de la Guerra Fría, y todo eso debatíamos con el profesor. Y creo que ahí nosotros somos modelos de hábitos lectores en los estudiantes, en los hijos, ¿no? Como maestros y como padres de familia. Recuerdo mucho ese profesor porque me influyó en mi hábito lector, ¿no? También, ¿no? No teníamos un futuro tan promisor porque se dice que el peruano no lee, o lee poco. O sea, no tenemos un futuro tan promisor, ¿no? Pero quizás para mí, quizás esa información poco a poco va a ir cambiando. Porque yo he sido invitado a 2 ferias de libro en Sullana, la primera en julio y la última aquí en noviembre. Y me daba satisfacción ver que la gente llegaba y pedía libros. Los jóvenes venían con un papelito y consultaban, ¿no? Si había tal libro, tal obra, ¿no? Y la compraban. Las madres de familia, ¿no? Compraban un libro de cuentos y le decían en la noche te voy a leer un cuento antes de dormir. Quizás no leemos como el promedio de peruanos, ¿no? Quizás no leemos 5 o 10 libros al año, pero creo yo que vamos mejorando. Y creo yo que iniciativas como estas, ¿no? De poder dialogar, de poder debatir, para promover la lectura deben darse. He visto varios conversatorios literarios que las instituciones educativas están promoviendo. He visto también a escritores regionales que participan de esos conversatorios con estudiantes y que difunden sus obras, y eso es muy bueno, porque ahí vamos a darle un futuro mejor a la lectura, ¿no? Para mí el libro no debe desaparecer, ¿no? Como escritor, ¿no? Porque no es lo mismo sentir un libro, ¿no? De papel, palparlo, disfrutarlo a medida que van avanzando las páginas, ¿no? Llevarlo a todos lados y leer en el carro, leer en la combi, leer ahí sentado en un parque. No es lo mismo que sentarse en una máquina y disfrutar de un PDF, ¿no? Aunque bueno, mucha gente lo hace, ¿no? Porque ya hay personas que ya han nacido en esta era digital y para ellos es más fácil. Pero
no sea, ¿no? Que sigan produciendo más libros, que sigan llegando a los niños, que sigan llegando a los estudiantes, ¿no? A los mismos hombres y mujeres ávidos de leer y de aprender, ¿no? Mientras existan directores comprometidos, maestros comprometidos en difundir la lectura, padres de familia que en lugar de un libro en lugar de un celular, pongan un libro en la mano para que los estudiantes aprendan, sus hijos aprendan. Creo que la lectura seguirá caminando. Yo soy un convencido de eso, soy de repente demasiado optimista, ¿no? Nosotros como escritores, como aspirante a escritor que soy, porque todavía no me considero ya un escritor consolidado, escribimos, ¿no? Para expresar nuestros sentimientos, emociones, pasiones, pero sobre todo escribimos porque no estamos conformes con la realidad que nos tocó vivir y queremos transformarla, ¿no? Al igual que los maestros, al igual que los padres, al igual que la sociedad entera, ¿no? Aspira a poder vivir en un mundo, en una sociedad libre, ¿no? Donde la libertad vaya unido a la responsabilidad, ¿no? Que como ser humano eres libre, pero también tienes deberes que cumplir. Y ahorita pues, decía pues un pensador, estamos en la época en que hemos pasado la época del miedo, ¿no? Del miedo que tenemos a los padres, al miedo que ahora le tenemos los padres a los hijos, porque todo lo dejamos hacer. Lo mismo pues sucede en las escuelas, ¿no? Ya no le puedes pegar al estudiante, ya no le puedes hacer nada de esas cosas porque eres denunciado, ¿no? Y puedes ganarte un proceso, ¿no? Pero eso es lo que queremos, una sociedad libre donde la libertad vaya unida a la responsabilidad, ¿no? Una sociedad justa, sin explotadores ni explotados, y una sociedad culta donde todos tengamos las mismas oportunidades para aprender y tener éxito en la vida. Hagamos pues de la lectura ser esa varita mágica para escribir el futuro y aprender cosas maravillosas. Muchas gracias, ese es mi apoyo. Muchísimas gracias, Fernando Barrantes tiene una interpretación, como han dicho, bastante idealista, bastante utópica de la lectura. Hace algunos años, cuando publicaba en el diario El Tiempo, escribí un artículo que se llamaba La lectura analfabeta, ¿y qué leen los que no leen? Y ahí en ese artículo también analizaba a veces el excesivo entusiasmo con el que la gente pretende poner a la lectura por sobre encima de algunas actividades. Le decía yo a un amigo, si la lectura es tan importante, podremos aprender a patear el balón como Messi leyendo un libro. También tenemos que tener una visión crítica de la lectura, porque hay también dentro de la sociedad otras representaciones de la realidad. El artista representa también la realidad de manera muy diversa del que lo hacemos los lectores. Y también tenemos que tener una apertura para mirar, y siempre lo he dicho, no poner por sobre encima de otras actividades académicas tan importantes como la belleza de la matemática. Hay mucha gente que no entiende la belleza de las matemáticas. Y hay un muy buen libro sobre la enorme belleza de las matemáticas. Para quien conoce y domina integrales, va a entrar a la belleza superior de lo que es la matemática. Muy bien, ahora recibimos al gran Nelson García Torres. Él es un poeta itinerante. Él es un hombre trashumante que recorre diversas arterias y lugares de la región, promoviendo la poesía y la lectura de la poesía. Piura, por sobre todo, es una región de narradores. Muy pocos son poetas. Más se publican cuentos que libros de poesía. Pero Nelson se da el trabajo de recorrer escuelas, se da el trabajo de ir de pueblo en pueblo, como los viejos trovadores, como los viejos aedas, llevando su arte.
Él viene del distrito hermano de Pacho. Lo conozco hace muchos años y es una de las personas con el corazón más puro que he conocido. Nelson, por favor, dime tú, que recorres la región ofertando literatura, la lectura, ¿tiene porvenir? Buenas tardes. Mesa de grandes literatos, señoras invitadas, maestra Luz, profesor Antonio. Bueno, es un honor estar aquí, pues, reunido aquí en esta exposición, pues, acerca de la lectura. Bueno, yo creo que la lectura tiene porvenir y tiene futuro. Y ahí tenemos, pues, a las escuelas, a los colegios, ¿no? Hay una ley, ¿no? El plan Víctor del 2006, pues, que obliga, pues, a los docentes, pues, a leer una obra por mes, ¿no? Y ahí, pues, es donde podemos hacer que nuestros niños, pues, lean. Pero a veces, pues, la lectura cae también, pues, en un aburrimiento, ¿no? Borges dice que la lectura debe ser una forma de felicidad y nadie está obligado a ser feliz, ¿no? Y a veces, pues, nos aburren muchas lecturas, pues. Creo que los niños principalmente deben ser motivados con lecturas, pues, que los animen a seguir leyendo. Como dice la maestra Yani, pues, ella ha implementado una forma, pues, de hacer que sus niños, pues, lean. Pues así, pues, yo me he dedicado a escribir poesía y he visto, pues, que los niños y hasta los jóvenes, pues, les gusta la poesía con rima, y esa es, pues, ese es mi estilo, ¿no? He visto que los chicos, por la sonoridad, pues, de mis versos, siempre están leyendo un poema, ¿no? Un libro. Y bueno, yo creo que los maestros, pues, deben de estar, pues, a la par con estas grandes, pues, dificultades, ¿no? Que en este mundo cambiante, dinámico, ¿no? Nos están, pues, haciendo perder el hábito por leer. Ahí, pues, tenemos varias obras, ¿no? De grandes escritores, ¿no? En el caso de, bueno, a mí sí me ha gustado leer a Ribeiro. Siempre, pues, me enamoró de esa obra, pues, una obra cumbre, ¿no? De repente lo saben ustedes el nombre, la han leído, ¿no? Y siempre, pues, me ha tenido, pues, en la expectativa las obras de Ribeiro, el caso de Abraham Valdelomar. Yo creo que debemos implementar lecturas fáciles de entender, ¿no? Para que los chicos no, pues, comiencen a leer por obligación, ¿no? Aunque en este mundo cambiante, pues, tenemos que leer, así sea por obligación, ¿no? Como dijeron mis antecesores, pues, ahora la inteligencia artificial está, pues, desplazando al ser humano, ¿no? Y ahí, pues, creo que si no nos ponemos a la par de este mundo cambiante, creo que vamos a ser desplazados por la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues aquí es un gran honor, pues, estar acá. Yo motivo a los estudiantes en las escuelas recitando mis poemas, ¿no? Y bueno, yo tengo un poema para el pueblo de Tambo Grande, pues quisiera
darlo a conocer pues aquí en esta sala pues de grandes personajes pues que se han dado un tiempito pues en estar pues programando esta actividad. Bueno, el poema Tamborande está en mi libro Rosa o Espina y dice así: oh bello tambo grande, tu verde campo es tu amante, tu extenso río es el cantante de tu rica historia abundante, fértiles tierras para muchos cultivos, tus habitantes son buenos amigos, tu mango y limón conocen muchos destinos, llevando el nombre de mi tambo grande querido. Hombres fuertes y aguerridos, sus mujeres bellas siempre han sido, dueños del paisaje verde colorido, orgullosos de la tierra donde han nacido. Pueblo que ama a Dios y a su ley, por eso Él les ha regalado el algarrobo rey, la algarrobina y la nutritiva miel, la ganadería y el comercio también. Mi tambo grande es paraíso por doquier, a la agricultura se dedica desde antes de ayer. Retoños verdes se alimentan del saber, para que mi tambo grande siga la brecha y nunca deje de crecer. Muchísimas gracias. Nelson se une a esa lista importante de poetas y literatos que le han cantado a Tambo Grande. Don Ricardo Palma tiene una tradición sobre Tambo Grande, para que vean la importancia que ha tenido este pueblo. Y también don Cromwell Jara, en un libro de poesía, La Academia de la Tristeza, también menciona en uno de sus poemas a este hermoso distrito de Tambo Grande. Muchísimas gracias, Nelson, por la referencia. Y ahora a continuación al maestro Marcos Antonio Castro Moreno. Él es profesor de literatura, docente de profesión, un hombre siempre inmiscuido en la problemática social del distrito y también fuertemente abrazado por las ideas de la política. Un hombre que ha publicado, fue uno de los primeros que ha publicado aquí en Tambo Grande. Tuve el alto honor de presentar su libro Exútica, que es la combinación de dos términos que como constructo le dieron nombre a este importante poemario. Un aplauso para Marco Castro. Y Marco, como docente y también como político, la lectura ¿tiene porvenir en este mundo? Gracias, amigo Antonio Montero. Saludar a todos los presentes, a todos los escritores aquí en esta mesa, a todos los colegas que se han dado ese espacio para estar presente, a la señora directora por promover este evento que desde ya está motivando la lectura en el distrito de Tambo Grande, a nivel de la región y a nivel del país. Primero quiero decir que cuando ingreso a esta institución educativa me han venido muchos recuerdos porque yo estudié aquí hace 20, 30 años. Por ello que al llegar me desplacé hacia el fondo de la institución educativa, porque ahí, concluidas ya las clases, salíamos a toda carrera a jugar el fútbol, el clubito, etc. Por ello, muchos recuerdos en esta institución educativa. Antes de manifestar sobre la pregunta que tiene que ver con el porvenir, el futuro de la lectura, quiero manifestar que por la lectura hemos logrado muchos frutos, muchos
beneficios. En una oportunidad, allá por el año 1996, con ese ánimo de motivar la lectura o la literatura acá en el distrito de Tambo Grande, con otros amigos, estuvimos en búsqueda del escritor Sigifredo Guneo Sánchez y no lo logramos encontrar. Pero como sea la vida, hoy lo encuentro aquí sin esfuerzo, sin buscar. Pero sí tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Carlos Espinosa León, que nos deleitó con esa obra regional Froilán Alama el Bandolero. Creo también, amigos y amigas, que hace varios años sí hemos leído, quizá no en la magnitud que deseamos, y digo esto porque las bibliotecas acá en el distrito de Tambo Grande de esas épocas, tanto en horas de la mañana, en la tarde y en horas de la noche, estaban abarrotadas, y hoy en día no lo vemos. Creo que la lectura va a tener por venir en la medida de que nuestras autoridades abran su conciencia también, o estén conectados a la importancia que tiene este proceso llamado lectura. Hemos visto o vemos que muchas personas que se dedican a la publicación de sus libros, ya sean poemarios, textos, muchas veces golpean la puerta de la autoridad, pero nunca les dan ese respaldo, ese apoyo que ellos necesitan. Personalmente me ha pasado acá en el distrito de Tambo Grande. La lectura va a tener por venir también en la medida que desde nuestro hogar, como alguien lo decía aquí en este conversatorio, lo impulsemos a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, a motivarles o a contar con libros ahí en nuestro hogar, en nuestra sala, en la habitación de los muchachos. Hay que ser conscientes también, amigos y amigas, que muchos profesores no leemos, no estamos dándole esa importancia a la lectura. Si nuestro alumno, nuestro estudiante ve que no leemos, entonces él también quizá va a ser impactado negativamente por este actuar de los adultos. En la misma universidad, antes yo escuchaba, no he tenido la oportunidad de estudiar en una universidad, sino en un instituto, pero me parece que en la universidad hace años atrás se leía mucho más. Y libros no solo que tienen que ver con la literatura, sino también la política, el arte, diferentes rubros. También creo que para que la lectura tenga por venir, el texto o el libro que leemos debe estar bien redactado, debe estar bien escrito. Allá en el año 1993 me apasionó tanto un texto que cuando lo leí, a partir de ese momento no dejé de leer. Cuando leía, por ejemplo, ese discurso de Pavel Mikhailovich en la obra La Madre de Máximo Gorki, que es uno de los primeros autores que leí y me atrapó, y creo que no dejé de leerlo. Cuando él decide en su discurso, su cinismo y su crueldad hacia la persona humana nos repugna. Queremos luchar, lucharemos contra todas las formas de servidumbre física y moral del hombre hacia semejante sociedad, contra todos los procedimientos por medio de los cuales se le aplasta en provecho de la ambición. Nosotros, obreros, nosotros cuyo trabajo ha creado todo, desde las máquinas gigantescas hasta los juguetes de los niños, nosotros a quienes se ha privado del derecho de luchar por nuestra dignidad humana, y cada uno se arroga el privilegio de hacer de nosotros instrumentos para alcanzar su objetivo,
Nosotros queremos ahora tener libertad suficiente para que con el tiempo no sea posible conquistar el poder. Leer ese texto a mí me atrapó tanto que luego pues vinieron libros como por ejemplo La serpiente de oro, El mundo es ancho y ajeno, Todas las sangres, Paco Yunque, Ollantay, La guerra del fin del mundo, 100 años de soledad. Yo creo que lo leí 3 veces. Un libro de más de 400 páginas, Montero. El niño de junto al cielo, El sexto, Papá Goriot, El viejo y el mar, Mi planta de naranja Lima. Yo creo que lloré porque me vi reflejado en él, porque yo también fui lustrabotas y CC también era lustrabotas. La resistencia, Trilce, Poemas humanos, Mi preparación para Ganímedes, Calixto Garmendia, La chunga, La ciudad y los perros, La casa verde, entre otros libros. Creo que la lectura va a tener porvenir, porque cada libro deja al lector una idea, un pensamiento. Después de la lectura queda en uno una sensación de libertad o de sentirnos atados a algo, una sensación de cambiar el mundo porque algo no está funcionando bien, una sensación de alegría o de tristeza, una sensación de esperanza para el pueblo o desesperanza también, una sensación de que la muerte es parte de la vida o la vida parte de la muerte. Luego de leer un libro da ganas de correr desesperadamente para hacer lo que está allí, o de vivirlo de otra manera, o de regresar a esa época porque pensamos que ese contexto era mucho mejor al de hoy, quizás signado por la pobreza, miseria, mentira, hipocresía, maldad, violencia, muerte, en fin. Yo creo que por ello la lectura tiene por venir en los próximos años que vienen. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Marcos, siempre un honor tenerte aquí y encontrarnos siempre para hablar sobre libros. Ha mencionado uno de mis libros favoritos, o si no mi libro favorito, La guerra del fin del mundo. Tanto así que hice mi tesis de historia en la maestría de esto sobre la guerra del fin del mundo y la idea del milenarismo. Una novela fantástica, siempre he dicho, la mejor novela que se ha escrito en Hispanoamérica es La guerra del fin del mundo, Ambiente de guerra. Para quien la ha leído 3 veces, y siempre que voy a una feria busco ediciones diferentes, y en mi biblioteca tengo varias ediciones de La guerra del fin del mundo. Siempre recomiendo La guerra del fin del mundo. Bien, estamos ya por terminar este magno evento. Muchísimas gracias. Antes de terminar, van a tener 1 minuto para despedir y su anotación final sobre el tema. De antemano, estarles agradecidos. Profesor Sigifredo. Para recalcar únicamente algo que dijo Kanichira, mi acompañante de toda la vida, que es importantísimo. O sea, hay que promover el afán de la lectura antes de la lectura, ¿no? Y lo que ella está haciendo es este tipo de experiencia con niños que, algunos de los cuales todavía no conocen, no han conocido lo que es un libro, pero hacerles entender que dentro del libro hay mundos misteriosos, hay formas de conocimiento y de entendimiento del mundo que no se tienen así sencillamente, o que ahí se puede encontrar otra forma de mirar, de vivir, de gozar, disfrutar y afrontar la vida. Entonces, si logramos crear el afecto del niño por el libro, ya no lo va a dejar. Hay que incidir en ese puntito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ya Chile, sus palabras finales. De todo lo que se ha escuchado de los escritores, de verdad que me he quedado impactada, ¿no? Y quiero correr a leer esos libros que no he leído todavía. Pero, bueno, yo quise decir que se parte del interés del niño en el sentido cuando están pequeños, ¿no? Porque a veces los niñitos, cuando ven algo que no les interesa,
simplemente lo ignoran. Pero cuando algo parte de su interés, ellos ahí están. Entonces, yo quise decir, y que no se entienda de otra manera, empezar por los más pequeñitos. Primero verles el interés, a ver, ¿de qué están interesados? Entonces, a los niños, si nosotros despertamos ese interés, que a veces es difícil, ¿no? Es difícil despertar el interés, pero cuando uno comienza a leer un cuento y de repente el niñito siente inclinación hacia ese cuento, o hasta a veces quiere ser el héroe de ese cuento, ¿no? Quiere ser ese personaje de ese cuento, entonces ahí podemos rescatar el interés, ¿no? Rescatando el interés, después el niño ya solito deja volar su imaginación. Como les conté del niñito Tiago, ¿no? Acerca de los borradores. Para él, el borrador significaba borrar, ¿no? Pero él borrar las maldades del mundo. O sea, cómo el niño se ha dado cuenta de que existe maldad en el mundo. Entonces él, a través de los borradores, decía él en su historieta que iba viajando y encontraba un error y los borradores comenzaban a luchar y borrar la maldad de ese mundo. Y lo decía con tanto afán que de verdad que a mí me entró, bueno, alegría y emoción de lograr que los niñitos estén entusiasmados en crear sus historias y también de escuchar un cuento. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Yo quería ahí acotar un poco respecto a lo que se ha hecho alusión, a la inteligencia artificial. Es una preocupación bastante evidente y quiero partir desde una experiencia propia también, ¿no? Y les comentaba de un hijo que tengo de 9 años. Él empezó a escribir, ¿no? Y tiene ya varias ediciones así en borrador a mano, a puño y letra y con dibujitos. Y entonces ahora le di, inclusive los está tipeando ya, está tipeando sus libritos. Uno de sus libros se llama Aoi, el rescate del rey, ¿no? Y no sé qué otros títulos más. Pero yo le he dicho, mira, la inteligencia artificial, ahora, con que tú le des el título del cuento, le des los personajes, le des el contexto donde se va a desarrollar ese cuento y todos los detalles completos, la inteligencia artificial construye el cuento y posiblemente lo haga mejor que tú, le digo, porque él está haciendo sus diálogos, tiene bonitos diálogos en el libro que está redactando, pero me preocupa su porvenir de su libro. Ahora sí me preocupó, porque caramba, si la inteligencia artificial luego va a hacer todo ello, entonces, ¿dónde van a quedar los escritores? Hace unos días me bromeaba con mi amigo Cosmer Sánchez, ¿no? Que también es un escritor regional, y lo fastidiamos y le decíamos, no, la Chepa Santos solamente la has puesto en la inteligencia artificial y ya te ha botado el libro, ya, ¿no? Y así. Entonces, sí hay una preocupación ahí, pero ¿dónde está el reto del uso de la inteligencia artificial? Porque es un hecho que no lo podemos evitar, en que las personas tenemos que ser racionales, creativas, para poderle dar la orden, para poderle dar la consigna a la inteligencia artificial. Esa es la única forma de entender, de usar la inteligencia artificial y de aprovecharla básicamente, porque no podemos decir que no se aplique, porque está, ¿no? Está. En ese sentido, hacía esa reflexión y decíamos, ¿dónde quedan los escritores? Y cuando se me presentaba, pues, ¿no? La maestra Luz me decía escritores a toda la mesa. En realidad, yo quiero clarificar que yo no soy escritor en realidad, ¿no? He escrito por ahí unos poemarios, pero la idea de escritor
es una idea que trasciende, un escritor trasciende en el tiempo, porque según Jesús Maestro, el concepto de literatura es aquella que usa signos lingüísticos, primero que es una creación humana y racional, ¿no? La literatura es una creación humana y racional que usa signos lingüísticos a los que les atribuye un valor estético, que lucha en el tiempo contra la adversidad de ideas distintas y que finalmente se posiciona y trasciende en un tiempo histórico, en un tiempo físico, real. Cuando una literatura cubre esos criterios, realmente se puede decir que la persona que lo escribió es un escritor. Cuando trasciende, cuando está ahí. Inclusive hay algunos autores que nunca vieron que su obra realmente fue literatura. Hay muchos autores, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra nunca se imaginó que iba a ser un escritor mundial, porque murió sin saber que su obra, el Quijote de la Mancha, pues iba a ser una obra monumental, ¿no? Entonces hay que, no sé, ahí volver a repensar, ¿no? el término escritor en este caso, ¿no? Eso quería solamente aportar, mi estimado Antonio. Bueno, entonces, en primer lugar, agradecido por la invitación, y algo también que dijo uno de los antecesores, nosotros como docentes debemos leer, ¿no? Para poder inculcar el hábito lector en los estudiantes. He tenido la oportunidad de dirigir instituciones educativas, y cuando se programaba el plan lector había una parte donde decía qué obras han leído los maestros. Pocos obras leían, no sabían, ¿no? Y cuál era, y ahí decía obra leída, causa o dificultad por no leer, y decían que no tenían tiempo, que la planificación los abrumaba, que tenían que preparar estrategias, pero también hay que darse un tiempo para leer. Entonces, ¿cómo promover el hábito de la lectura si tú no lees como docente? Si tú no conoces a los escritores, ¿no? Regionales, nacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo promover en mi estudiante una lectura, ¿no? Entonces, ahí va mi mensaje. Sigamos promoviendo la lectura y bueno, hagamos de este pues un maravilloso arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Las palabras finales. Bien agradecido pues a la maestra Luz, a la plana docente, pues al profesor Antonio, que pues y a toda la mesa pues de literatos y representantes de la educación acá en nuestra región. Por esta invitación pues me siento muy contento de haber compartido unos momentos aquí, pues he aprendido mucho de ustedes y bueno, que sigan pues con estas actividades pues que nos llevan pues a crecer, ¿no? Que sigan en las instituciones educativas promoviendo pues el hábito lector. Bueno, he visto también que cuando voy así a las instituciones educativas, a veces el profesor se muestra muy reacio, ¿no? Hacia los escritores. Yo he sido pues en carne propia lo he vivido, pues, ¿no? Que a veces pues, muchos docentes pues me ignoran, pues, ¿no? Y a veces pues, como dijeron aquí mis compañeros, que a veces el mismo profesor no le gusta leer, ¿no? Y por eso, ¿qué van a sentir el amor por la lectura de sus estudiantes? Ahí pues el talón de Aquiles, ¿no?
como dice el refrán, en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Bueno, yo sigo promoviendo mi poesía y ayer anoche, pues, de madrugada, ahí escribí unos versos para esta petición de institución, la 14139. Aquí pues voy a leer pues un poema pues que haya nacido de inspiración y dice así: Clara María Valladares Cabrera es el nombre de mi institución educativa en Tambo Grande. Clara María Valladares Cabrera es el nombre de mi institución educativa, alma mater de la educación tambograndina. La excelencia, la excelente enseñanza es tu bandera. En tus aulas germina la semilla que algún día llegará a florecer. 14139, milagro de la vida, con docentes que aman su quehacer. Tambo Grande conoce tu historia, con instruir mujeres y hombres. La 20 era tu nombre y vivirás en la memoria. En tus recintos preparas muchas generaciones que llevan a Tambo Grande a escalar muchos escalones. Clara María Valladares Cabrera, siento por ti mucho orgullo, porque fuiste tú la primera en comenzar a educar el futuro. Gracias. Gracias. Marcos, palabras finales. Cerramos contigo. Tienes el alto honor de despedirte también de tu escuela. Quiero manifestar a todos los profesores que laboran en esta institución educativa, este colega continúe promoviendo este tipo de eventos, quizá para el 2025, y en todas nuestras posibilidades estaremos ahí para apoyar. He querido el día de hoy traer algunas muestras de mi libro para donarles, pero me doy cuenta, Montero, que ya no tengo. Y al buscar en mi biblioteca, no como la de Montero, como loco, pero no he encontrado. He ido a la casa de mi hermana, préstame un libro para mostrar, no lo he encontrado. O sea, ya estoy pensando entonces en una reimpresión, y quiero anunciar aquí también para el 2025, si es que no sucede nada en el camino, la publicación de mi novela corta Rebeca en su laberinto, que trata de la historia de una mujer hermosa como son todas, pero no solo en la parte física, sino también una mujer muy preparada, muy lectora, que tiene todo un conjunto de resúmenes de todos los libros que ha leído, pero siempre con los problemas con su pareja, y hay un momento en que piensa ella en algunos segundos quitarse la vida, pero luego reflexiona de que miles de años que tiene el mundo y el tiempo de vida que tenemos nosotros, que es de 50, 60, 70, es muy mínimo, muy ínfimo, y ella empieza, al contrario, a hacer cosas positivas, actividades positivas. Desde ya quedan todos invitados para el 2025 con mi segundo libro, Rebeca en su laberinto. Montero. Muchísimas gracias, Marcos. Espero nos invites. Luz, ¿tienes tus palabras finales? Sí. A ver. Distinguida concurrencia, excelentísima mesa, que nos complace el día de hoy honrarnos en nuestra centenaria Clara María Valladares Cabrera. Estoy muy agradecida por haberse dado cita aquí y reiterar la invitación para nuestra postergada Feria del Libro, que debido a la crisis hídrica no ha podido realizarse. Esperemos, Dios mediante, que muy pronto nos volvamos a encontrar para poder compartir con nuestros queridos estudiantes, quienes son la razón de ser de nuestro
quehacer educativo. Tenemos mucha ilusión y esperemos que este sueño se realice. Agradecer a mi querido amigo Antonio, que en idas y venidas me dice: hay que hacer un café, no hay que quedarnos con las ganas. No se ha podido hacer por ahora la feria, pero hay que hacer otra actividad parecida. Y muchas gracias, que Dios bendiga la mesa, que hemos procurado para ustedes con mucho cariño. Ustedes se merecen esto y más, pero ustedes saben que en las escuelas manejamos poco recurso, pero con mucho cariño les ofrecemos esta mesa, toda la plana docente, equipo directivo y personas que han colaborado para poder tener este magno evento. Muy agradecida, que Dios nos bendiga a todos y a todas, y esperemos pues seguir cultivando la lectura con nuestros niños, llevar a cabo nuestro proyecto innovador y culminar con la publicación de los escritos de nuestros niños, porque ellos ya han leído sus obras. Se han preocupado las docentes por dar a conocer la biografía de los autores, conocer un poco más, como decían ahora, el alumno debe conocer al autor, cuál es su característica principal, cuál es su mística. Y eso es lo que queremos, porque a veces leemos La Caperucita Roja y decimos: ¿quién escribió La Caperucita Roja? Me gustaría conocer el autor. Y hoy tenemos esta gran oportunidad de conocer el autor de muchas lecturas que nos han abierto caminos, que han podido ya nuestros autores vivir experiencias para darnos nuevos conocimientos sin que nosotros los vivamos, porque su experiencia está volcada en los libros. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y esperemos pues que vengan siempre a nuestro querido Tambo Grande, que está de aniversario, por cierto, y disfrutemos de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los participantes, a todos los presentes, a la gente de la prensa, a nuestro amigo Luis Domínguez, muchísimas gracias. Gracias a la institución Clara María Valladares Cabrera y a Luz Ángela y su equipo de entusiastas, definitivamente. Y a la mesa, como decía el poeta Antonio Cisneros, provecho y servir. Muchísimas gracias.